Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este lunes 16 de marzo, contándoles que el Partido Popular ganó las elecciones de Castilla y León con 33 escaños y un 35% de los votos, su mejor resultado en la región en años. El PSOE sorprendió con 30 escaños, 2 más que en el año 2022. Vox se quedó por debajo de las encuestas con 14 escaños, consiguiendo solo 1 más que en la legislatura anterior. De esta manera, el bloque de PP y Vox suma 47 escaños, suficientes para gobernar. La participación fue el gran dato de la noche, subió casi 7 puntos hasta el 65,6%, el nivel más alto en mucho tiempo. A la izquierda del PSOE el resultado sí fue catastrófico. Izquierda Unida, Sumar, Podemos y Ciudadanos se quedaron sin representación. Por su parte, la Unión del Pueblo Leonés mantuvo sus 3 escaños. Soria ya cayó de 3-1 y por Ávila conservó el suyo. Bueno, pues muy interesantes los resultados de ayer. Hacía tiempo que no teníamos una elección donde todos pudieran, bueno, todos, me refiero a los principales partidos, todos pudieran decir que han ganado, que todos pudieran decir que el resultado ha sido magnífico. El PP lo puede decir porque, hombre, pues sube un par de escaños, ¿no? Exactamente, hasta los 33. Hasta los 33. Bueno, pues no está mal, es una subida. De hecho, pues rompe con la racha de resultados más bien malos que había tenido en las 2 elecciones autonómicas anteriores, Extremadura y Aragón. Así que, bueno, pues le permite recuperar fuelle y pisar con paso firme de cara al futuro. El PSOE puede decir que ha sido un excelente resultado porque no ha bajado con respecto a las elecciones anteriores, sino que de hecho sube 2 escaños, con lo cual pues puede decir que, hombre, que el resultado ha sido magnífico. Sube 2 escaños a costa de dejar en la extraparlamentarización a todo lo que hay a su izquierda y absorber parte del voto regionalista. Pero vamos, que se hundan los socios no quita que el PSOE suba 2 escaños. Y Vox puede decir que ha sido un resultado magnífico porque tiene su mejor resultado histórico en Castilla y León. Si hubieran sido unas generales, significaría que Vox pasaría de 1 a 8 diputados en la comunidad. En las elecciones anteriores ya había tenido, a las autonómicas me refiero, ya había tenido un buen resultado, así que la subida que tiene es pequeña, solo 1 escaño y 1 y pico %, pero puede decir también que ha subido. Quienes no pueden decir que haya sido una buena noche son el resto de partidos. La Unión, los regionalistas, pues Soria ya se despeña. Parece que la euforia, la fiebre de los partidos regionalistas ya pasó. Por Ávila ha sufrido para mantener su escaño. Soria ya pierde 2 de los 3 que tenía. Unión del Pueblo Leonés conserva sus 3 diputados, pero en retroceso. Y ¿qué les voy a decir de Podemos y de la izquierda? Podemos tenía un único diputado, desaparece. Nadie logra, de las 2 candidaturas de izquierda que se presentaban, por un lado Podemos y por otro lado Izquierda Unida y demás aliades, y ninguno consigue escaño. Y en cuanto a Ciudadanos, pues ahí murió lo que quedaba de Ciudadanos a nivel nacional. Creo que solo tenían ya este diputado de Castilla y León y lo acaban de perder. Pero bueno, con respecto a los 3 partidos principales, pues hacía tiempo que no veíamos unas elecciones donde los 3 dijeran que el resultado había sido magnífico. Vamos a ver las reacciones de los candidatos de los 3 partidos.
Tras los comicios electorales, Mañueco celebró la victoria con un mensaje de unidad, pero dejó claro que gobernará con los principios del Partido Popular. Presumió de haber triplicado a Vox y descartó de forma explícita cualquier pacto de gobernabilidad con el Partido Socialista. El presidente de la Junta en funciones se consolida como líder popular en la región con su mejor resultado en años. Se abre ahora una etapa, hemos tomado buena nota de diálogo, de acuerdo y de pacto. Y eso es lo que vamos a hacer. Y lo haremos sobre la base del proyecto de futuro del Partido Popular, que nadie le quepa la menor duda, porque hemos sido los que hemos tenido el mayor respaldo de los ciudadanos de nuestra tierra. Pero también quiero dejar bien claro una cosa. Vamos a dialogar con todos, pero con quien no vamos a pactar el Gobierno de Castilla y León es con el Partido Socialista de Castilla y León. Eso que quede bien claro. Por su parte, Carlos Pollán de Vox aseguró que su partido influirá de manera determinante en las políticas de la Junta y destacó que han batido su récord de votos, consiguiendo un procurador más que en las elecciones del año 2022. Hoy es el día de celebrar este resultado histórico y mañana será el día de ponernos a trabajar y de hacer valer todos vuestros votos. Algunos tendrán prisa en repartirse los sillones. Nosotros tenemos prisa, pero por cambiar las cosas. Medida a medida, partida a partida y plazos para realizar esas medidas. Con garantías y con plazos estrictos de cumplimiento, como ya estamos haciendo en otras partes de España. No vamos a decepcionar a los más de 220.000 castellanos y leoneses que han confiado su voto en nosotros. Haremos valer cada uno de sus votos. Muchas gracias y buenas noches. ¡Viva! El socialista Carlos Martínez se sorprendió en sus declaraciones, subió 2 escaños hasta los 30 y lejos de conformarse abrió la puerta a la repetición electoral con un desafiante al lío, que hay partido de vuelta. El PSOE resiste en Castilla y León cuando en el resto del país encadena derrota tras derrota. Y es verdad que hemos estado justitos, pero mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco. Y ese mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco precisamente por la falta de reconocimiento y la solvencia que hoy por hoy tiene un gobierno o un presunto gobierno que con una asigua ventaja pretende volver a gobernar esta comunidad en los próximos 4 años. Bueno, los 3 candidatos están satisfechos. Como ya digo, pues no habíamos tenido ocasión de ver semejante cosa desde hacía muchísimo tiempo. En las elecciones de Aragón, pues el PSOE se metió una castaña, el PP también bajó, Vox sí estuvo satisfecho. En Extremadura el PP subió un escaño, con lo cual, bueno, pues, relativamente satisfecho, bajó en votos, pero subió un escaño. El PSOE se metió una castaña, Vox sí estaba satisfecho y ahora por primera vez los 3 están satisfechos porque los 3 partidos suben. Es una cosa muy curiosa, sube el PP, sube el PSOE y sube Vox. Se despeña todo lo demás, lo cual indica una tendencia a la concentración del voto en los 3 partidos, una tendencia de desatomización. Y yo creo que eso va a ser enormemente positivo de cara a los tiempos electorales que se avecinan. Recuerden que ahora iremos, pues todavía queda pues algún mesecillo para la convocatoria. Hasta mayo no habrá convocatoria, pero vamos a ir a unas elecciones autonómicas que algunos rumorean que se podrían hacer coincidir con las generales. No lo creo. Sánchez tiene pinta de querer aguantar hasta 2027 y el resultado de ayer, pues hombre, le da un poquito de aire. Así que tendremos Sánchez hasta 2027, lo cual, por otro lado, pues a mí no me parece mal. Ya lo he dicho, cuanto más dure Sánchez, menos PSOE tendremos. Lo de ayer de Castilla y León del Partido Socialista subiendo 2 escaños, pues tiene un poco de espejismo, porque las elecciones últimas en Castilla y León en 2022 ya fueron desastrosas para el Partido Socialista.
Recordemos que el Partido Socialista está en Castilla y León en el 30%, lo cual es un resultado bastante exiguo. Bueno, luego hablaremos a las 7:30 y a las 8 de más aspectos de estas elecciones, más aspectos ciertamente interesantes. Pero vamos con Santander, esa pasarela que se hundió matando a 6 jóvenes que transitaban por ella. Bueno, pues resulta que esa pasarela que se hundió en Santander se construyó sin correspondencia ninguna con el proyecto original aprobado en 2003. Escuchen. La pasarela de El Bocal, que colapsó el pasado 3 de marzo en Santander, causando 6 muertos, no se corresponde con el proyecto original aprobado en el año 2003. Según el diario Montañés, el diseño inicial contemplaba 3 vigas principales, pero la estructura construida solo tenía 2. Además, el tablero de madera estaba anclado a los laterales de las vigas en lugar de apoyado sobre ellas, lo que explica que al romperse los anclajes no hubiera nada que frenara la caída. El propio Ministerio de Transición Ecológica admitió que la ejecución final no se correspondía fielmente con el proyecto. El Ayuntamiento de Santander y el Gobierno Central se acusan mutuamente de la responsabilidad. El consistorio afirma que la obra nunca fue recepcionada porque nunca se terminó y que fue Costas quien abrió la senda al público sin que estuviera acabada. El secretario de Estado, Hugo Morán, sostiene la versión contraria. El ayuntamiento le reta a mostrar públicamente el documento de recepción firmado por el consistorio. Bueno. Pues resulta que allá por el año 2003 se hace un proyecto para construir una pasarela en Santander, una pasarela que pasa sobre una especie de barranco, pasarela que originalmente iba a tener 3 vigas, una a cada lado y otra central, con los tablones de madera apoyados en las 3 vigas y sujetos pues a las 3 vigas, supongo que por arriba. Bueno, pues resulta que lo que se termina construyendo es una pasarela que solo tiene 2 vigas, una a cada lado, y los tablones de madera van anclados por debajo a las vigas. Tienen ustedes, si entran en el diario Montañés, los planos completos del proyecto. Y precisamente lo que ha roto son esos anclajes. Y como no había viga central, que era lo que el proyecto original contemplaba, pero no se puso, como no había viga central, los tablones cedieron y el resultado son 6 muertos. Y ahora, pues, por desgracia se hace realidad la frase tan común: se están echando el muerto unos a otros. Se lo están echando el ayuntamiento y el gobierno central, y básicamente la pelea principal es a quién correspondía el mantenimiento. En el proyecto original se contemplaba que el ayuntamiento se haría cargo del mantenimiento después de que terminara la construcción, que corría a cargo del gobierno central, de la Dirección General de Costas. Y entonces el gobierno central dice, era responsabilidad del ayuntamiento, pero el ayuntamiento responde, y parece bastante lógico lo que dice, que efectivamente en el proyecto se contemplaba que, acabado a la construcción, que correspondía al gobierno central, el ayuntamiento se hacía cargo del mantenimiento, pero resulta que es que la pasarela nunca se acabó oficialmente de construir. Es decir, nunca llegó el gobierno central y dijo, señores del ayuntamiento, aquí está la pasarela, firmen aquí que hemos acabado y por tanto que a partir de ahora ustedes se hacen cargo del mantenimiento. No hubo ningún acta de recepción de la obra porque resulta que no se terminó y quedó años sin terminar, con lo cual pues parece que seguía siendo responsabilidad del gobierno central. Ahora, además, se añade una segunda cosa. ¿Quién autorizó la modificación del proyecto original, sustituyendo un proyecto original que era seguro
por otro mucho más inseguro, que encima no se terminó. Pues el gobierno central insiste en que era responsabilidad del ayuntamiento el mantenimiento, y el ayuntamiento le ha retado: enseñe usted el papel donde consta la finalización de la obra, que es el momento a partir del cual yo me encargo. Por supuesto, ese papel no ha salido. Yo me temo que aquí no va a haber más solución que la justicia, es decir, tendrá que entrar un juez, porque estamos hablando de posibles responsabilidades penales de aquellos a quienes correspondiera es garantizar que la gente no se matara al cruzar la pasarela. Bueno, Irán ha anunciado la apertura del estrecho de Hormuz. Ojo, eso no significa que se haya abierto, pero Irán ha anunciado que lo abre. Lo que pasa es que lo ha anunciado de aquella manera y después de toda una serie de declaraciones cruzadas curiosas que ahora les comentaré. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, anunció la apertura del estrecho de Hormuz a todos los países excepto a Estados Unidos e Israel. El anuncio supone el levantamiento del bloqueo que Irán había impuesto sobre una de las rutas marítimas más importantes del mundo, por la que transita cerca del 20% del petróleo mundial. Sin embargo, la aplicación práctica del cierre a Estados Unidos e Israel plantea serias dudas. Ni Washington ni Tel Aviv adquieren petróleo en el Golfo, y las grandes navieras operan rutas con múltiples escalas que hacen imposible rastrear el destino final de la carga. Además, con la Armada estadounidense presente en la zona, cualquier intento iraní de abordaje para inspeccionar buques sería una operación de alto riesgo militar. El anuncio parece más un gesto político que una medida operativa real. Bueno, les decía que Irán ha anunciado en la práctica la apertura del estrecho de Hormuz, porque lo que ha dicho es una tontería pinchada en un palo. Dice: pueden transitar por el estrecho de Hormuz todos los países, todos los barcos de todos los países, menos los de Estados Unidos e Israel. Me dices, pero si Estados Unidos e Israel no transportan petróleo por el estrecho de Hormuz. Es decir, están abriendo el estrecho de Hormuz en la práctica a todo el mundo. Estados Unidos e Israel no transportan petróleo por el estrecho de Hormuz, primero porque Estados Unidos no necesita importar petróleo de Irán, e Israel tampoco. Y luego, aparte, pues todas las grandes navieras se dedican a utilizar enormes portacontenedores para todo lo que no es petróleo. Portacontenedores y buques de banderas rarísimas, panameñas, Trinidad y Tobago, con lo cual al final, pues la única manera que tendría Irán de ver que no hay ningún buque estadounidense o israelí transitando por ahí sería abordar los barcos, pero Irán carece de la capacidad de hacer eso. Precisamente si estaba cerrado o medio cerrado el estrecho de Hormuz es porque Irán puede lanzar misilazos a los buques que vayan por allá. ¿Cómo va a diferenciar entre unos buques y otros, salvo inspeccionándolos? Y no puede inspeccionarlos. A lo más que puede llegar es a lanzar misilazos o drones a distancia. Con lo cual, en la práctica, lo que dice Irán es que está abriendo el estrecho de Hormuz completamente, lo cual viene después de unas declaraciones de Trump pidiendo una coalición internacional para mantener abierto el estrecho de Hormuz, y viene después de que se rumoree que ha habido presiones de China y de India a Irán para que no toque las narices, porque China e India sí que importan petróleo a través del estrecho de Hormuz, y por tanto a quien estaba fastidiando Irán es fundamentalmente a China y a India. A Estados Unidos no, a Estados Unidos le viene estupendo que no puede salir crudo iraní por ahí, pues las petroleras americanas venden más crudo, o sea que negocio total. Pero por otro lado, ojo, porque una cosa es que el ministro de Asuntos Exteriores iraní diga que van a dejar transitar a todos los buques por el estrecho de Hormuz
y otra cosa es que verdaderamente sea cierto. Tampoco está muy claro quién manda en Irán ni si las cadenas de mando continúan intactas, con lo cual pues el ministro de Asuntos Exteriores iraní puede decir que va a dejar transitar a todo el mundo, menos a Estados Unidos, a Israel, y luego en la práctica estar transitando por ahí un barco senegalés y caerle un pepinazo desde Irán, porque no sé qué comandante militar lo ha decidido. Ya hemos visto otro ejemplo de esa descoordinación dentro del gobierno iraní cuando el primer ministro, es decir, autoridad civil, anunció que Irán ya no iba a atacar a las petromonarquías del Golfo con drones y misiles, y luego salió una autoridad militar a decir que, vamos, que si había fumado algo el primer ministro iraní, y siguen atacando a las petromonarquías con drones y misiles. Bien, es verdad que menos a medida que pasan los días, pero siguen atacando. Con lo cual, pues bueno, hecho. Irán ha anunciado la apertura del estrecho de Hormuz, la apertura en la práctica para todo el mundo. Realidad, pues vamos a ver si eso se cumple o no se cumple. Lo que sí se cumple es que Irán sigue siendo un régimen criminal en medio del silencio de tanta gente a quien se le tendría que caer la cara de vergüenza. ¿Recuerdan ustedes las jugadoras de la selección femenina de fútbol iraní que estaban en Australia y que pidieron asilo político? Bueno, pues escuchen. 5 de las 7 jugadoras iraníes que pidieron asilo en Australia han decidido regresar a Irán tras las amenazas contra sus familias. La capitana Sara Ghanbari fue la última en retirar la solicitud de asilo este domingo. Según la exjugadora iraní en el exilio Shiva Amini, la Federación de Fútbol iraní ejerció una presión intensa y sistemática sobre los familiares de las deportistas hasta hacer las amenazas insoportables. Fuentes en Australia aseguran que algunos familiares han sido detenidos y hay personas desaparecidas. El caso recuerda al del luchador Navid Afkari, ejecutado en el año 2020 tras ser condenado por participar en protestas. Las jugadoras regresan a un país que las calificó de traidoras y donde el régimen ha demostrado su disposición a ejecutar deportistas disidentes. Trump se había ofrecido a acogerlas en Estados Unidos si Australia no les concedía el asilo. Las 2 jugadoras que mantienen su solicitud siguen en paradero seguro en Queensland, Australia. De las 7 que habían solicitado asilo político, 5 se han retractado después de que el gobierno iraní amenazara a sus familias o, según algunas informaciones, detuviera incluso a algunos familiares. Con lo cual vuelven a Irán probablemente a una muerte segura para tratar de salvar a sus propios familiares. ¿Va a decir algo algún partido de los que se le llena la boca con la defensa de las mujeres? ¿Va a hacer algo ese gobierno español canalla que, en vez de romper relaciones con quienes torturan, asesinan, humillan a las mujeres, va a romper relaciones con Israel? No, por supuesto, no van a decir absolutamente nada, porque son canallas. Son gente que vive de posturear, que defiende a las mujeres, cuando lo único que hace es destrozarlas y permitir que otros las destrocen. Bueno, vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta oportunidad encontrarán que Donald Trump advirtió que no está dispuesto a buscar un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán. En una entrevista, el presidente estadounidense dijo que creía que Teherán estaba dispuesto a sentarse en una mesa de negociación, pero que Washington seguiría luchando por mejores condiciones. Entre tanto, un nuevo sondeo nacional realizado por el Manhattan Institute reveló que la coalición demócrata actual es más moderada, pragmática y dividida internamente de lo que sugieren las redes sociales, los medios progresistas y los grupos activistas financiados por grandes donantes. De acuerdo con el instituto, la coalición demócrata se entiende mejor como 3 bloques: moderados 47%,
progresistas liberales 37% y una franja woke o radical con un 11%. Y finalmente contarles que el 40% de los consumidores hispanoestadounidenses se identifican como biculturales. Así lo señala el estudio Nuevo Consumidor Estadounidense, Latinos Biculturales. El informe destaca que este grupo constituye una poderosa fuerza económica impulsada por una audiencia que prioriza la cultura y la identidad y que está configurando la próxima etapa del crecimiento en Estados Unidos. El estudio muestra que los hispanos biculturales no eligen entre los dos mundos que unen, sino que crean una nueva cultura impulsada por la curiosidad, la conexión y la confianza cultural. Según los datos, 2/3 de los hispanos biculturales afirmaron identificarse como igualmente hispanos y estadounidenses y sienten más orgullo cultural que nunca. El 78% afirma sentirse más conectado con su herencia hoy que hace tan solo un año. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Williams, y un saludo a los compañeros de Voz Media.